era normal, también lo tengo que decir. Pero imaginaros vosotros después de esta vorágine de este día de hoy. Nada más, sencillamente como decano, dar por inauguradas estas jornadas, que las disfrutéis mucho y que os sean de mucha utilidad. Muchísimas gracias. La primera mesa, Miguel, David. Miguel. No, Jorge Páez no sé. Vale, ya hago. Vale, ya hago. Vale. ¿Empiezo el alba? Sí. Muy bien. Bueno, pues a mí me había encargado de Josep de hablar un poco de transparencia dentro de los consejos de los ayuntamientos y bueno, tengo que empezar diciendo a lo mejor dos palabritas de quién soy. Yo llevaba 8 años en Bruselas cuando nació el 15M, de ahí estuve metido en un montón de iniciativas. Una de las que empecé se llama Cuentas Claras, que va en particular sobre la transparencia y la financiación de partidos. Desde septiembre del año pasado estoy trabajando en Podemos, dentro del partido, y he estado haciendo todo lo que es el portal de transparencia, que no sé si habéis tenido oportunidad de ver. Publicamos hasta la última factura, todas las copias, transparencia total. También damos transparencia de los cargos electos, agendas abiertas, salarios, declaraciones de bienes y todo eso. Y desde hace unas pocas semanas soy diputado de la Asamblea de Madrid. Lo mío, conozco un poco mejor los parlamentos que los ayuntamientos, pero creo que puede ser interesante comentar algunos principios, algunas cosas básicas que, independientemente de la institución que sea, retos que tenemos en el campo de la transparencia para vivir un poco este tiempo nuevo en el que estamos descubriendo y haciendo poco a poco, reinventando, digamos, el vínculo entre la sociedad en general, o iba a decir los representantes y los representados, pero creo que hay que traspasar también un poco ciertas fórmulas y ciertos vínculos, y digamos desde cómo encontramos fórmulas para facilitar un poco la creación común de unas ciudades que sean más vivibles y que sean más participadas y que se vayan más en línea con los intereses del bien común y de los ciudadanos, ¿no? Estamos me decía, en teoría tenía que explicar herramientas y cosas concretas. Creo que ni da el tiempo para hacerlo, y tampoco creo que una de las cosas con las que nos enfrentamos es que no hay un manual ya escrito. Es algo que vamos a tener que ir haciendo entre todos en estos próximos tiempos, ¿no? Entonces, perdona que sea una intervención un poquito más reflexiva, voy a intentar acabar un poco más en lo concreto, pero creo que es importante que pensemos que no es sorprendente, que no hay ningún manual, y que no es solo importante qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo lo vamos a hacer, porque creo que estas experiencias que estamos viviendo muchas veces uno a uno, como experiencias individuales, como lo hago en mi ayuntamiento, pues al final está pasando en muchos sitios a la vez, ¿no? Y creo que uno de los principales retos, y creo que es una de las grandísimas ideas de tener este tipo de jornadas, que espero que no sea la última y que vaya más allá, es cómo vamos a ser en el futuro capaces de compartir experiencias y sacar un poco lo mejor de cada uno, y no repetir todos los errores en paralelo al mismo tiempo, y aprender a lo mejor a veces cuando sea demasiado tarde. Además, vengo de una ciudad como Madrid, donde la política local parece política nacional, donde no han dejado ni 24 horas de respiro, y donde crece la sensación, creo, de dos cosas. El ganar las elecciones o incluso llegar a gobernar no significa tener el poder, y lo segundo es que tenemos muy poquito tiempo,
tenemos que ser más listos y ser más rápidos porque no nos van a dar nada de margen, ¿no? Y entonces, como decía, venimos bueno, acaba de pasar algo inédito. Yo no sé, bueno, tengo 35 años, pero no tengo ningún recuerdo vivo de que de repente las plazas se llenaran para celebrar los nuevos alcaldes y los nuevos ayuntamientos, ¿no? Y esto también da una idea de algo que se había roto, que no había pasado antes, y es precisamente ese vínculo entre los partidos políticos o las opciones electorales, hablando un poco así más ampliamente, y los ciudadanos. Y hay un nivel de expectativas muy grandes que tenemos que satisfacer, ¿no? Y creo que, como decía antes, pues los partidos, por un montón de cuestiones, desde la ley electoral hasta la financiación de partidos, a la falta de democracia interna, habían creado un verdadero cortafuegos, digamos, entre las propias estructuras y la toma de decisiones y la ciudadanía, ¿no? Aquí nos enfrentamos al reto de cómo hacemos las decisiones más compartidas, cómo las sacamos a la calle, cómo las explicamos, cómo hacemos didáctica, también con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en este tipo de políticas, movilizarlos, hacerlo más fuertes y volver a las instituciones con esa fuerza detrás que es la que va a permitir hacer cosas aun cuando gobernando no tienes el poder, ¿no? Y creo que también es importante el pensar que pasamos de fase. Muchos de los que estamos aquí estuvimos movilizados con el 15M, estamos en las calles en una lógica destituyente que ahora pasa a ser una lógica instituyente, ¿no? O sea, ya no nos podemos quejar de qué es lo que no nos gusta, qué es lo que no funciona, y ahora tenemos que repensar de verdad qué nuevas formas tenemos de enganchar y de vincular y de representar día a día a la ciudadanía, como dejarles directamente que ellos gobiernen, ¿no? Y entonces esto se da también en una situación en la que con las nuevas herramientas, los nuevos medios de comunicación y todo nos permiten hacer unos experimentos que antes no podíamos, ¿no? Y entonces dentro de esto, cuando vemos cómo podemos reforzar o crear estos nuevos vínculos, esta especie de círculo virtuoso en el que las decisiones se van compartiendo, se van abriendo a la ciudadanía, se van participando y vuelven un poco, digamos, a las instituciones reforzadas y salen para adelante, el pensar que tenemos que necesitamos crear al menos tres tipos de procesos, de procedimientos, de mecanismos, y lo primero es pensar en los espacios de discusión. O sea, cuál va a ser este espacio de discusión con la ciudadanía. O sea, desde el momento en el que abres a lo mejor la Junta de Gobierno al resto de los ciudadanos, es interesante también cuando hablamos de la vía destituyente o instituyente, también ver cómo ha habido un montón de proyectos que hemos estado desarrollando en los últimos años que en realidad estaban preconfigurando lo que queríamos ver en las instituciones, ¿no? Estoy pensando en proyectos que no sé si conocéis, como por ejemplo Graba tu Pleno. Graba tu Pleno, han estado ahí peleando después que le echen hasta la Guardia Civil, es gente que viene de pequeños pueblos, les han acosado y simplemente peleando por su derecho a la información y a poder grabar los plenos, ¿no? Esto cuando entras dentro ya la lógica cambia, pero esto era una necesidad, una demanda ciudadana que ahora se puede incorporar como algo natural, ¿no? en la forma de gobierno de la gente, ¿no? Los espacios de discusión hablo en diferentes espacios y de diferentes medios, o sea, desde abrir la Junta de Gobierno hasta replantearse cómo, por ejemplo, en Barcelona está Barcelona TV, cómo se puede replantear la función pública de una televisión local para realmente abrir este tipo de discusiones a la ciudadanía y a través de muchos más medios. O sea, no solamente es poner un portal en internet, ¿no? Es ver cómo además toda esta información va circulando y se va reforzando por los diferentes canales, cómo hay una web, cómo se pueden hacer encuentros presenciales, cómo llega a la televisión y cómo se puede reforzar todo este ciclo de uno
uno a otro, ¿no? Aparte de espacios de discusión, necesitamos mecanismos de participación, ¿no? Aquí también es un campo bastante virgen que tenemos que explorar, y tenemos que pasar de... sé que Barcelona en Común, por ejemplo, está planteando mecanismos de, bueno, el ayuntamiento pregunta o el ayuntamiento responde, ¿no? Esto sería como el primer nivel, lineal, en el que se comunica de uno a muchos o de muchos a uno, ¿no? Y cómo se crea de verdad un verdadero diálogo, ¿no? Pero de verdad el reto, el siguiente paso, es cómo nos comunicamos de muchos a muchos, y ya estamos hablando de formas de colegislación, o sea, cómo se pueden hacer desde... o sea, por un lado tienes cómo se pueden... cómo hay... iniciativas propositivas, o como hay iniciativas reactivas a leyes, o sea, que te puedas oponer, revocar algún tipo de decisión que puedas proponer, pero luego también está el cómo entre medias somos capaces de buscar mecanismos que nos conviertan en verdaderos colegisladores, en el que se pueda enmendar, se pueda proponer durante todo el proceso, y no solamente al principio para proponer, o solamente al final para ratificarlo, ¿no? Y después de tener un poco los espacios y los mecanismos de participación, lo que necesitamos para tomar decisiones informadas que puedan beneficiar a la ciudadanía es una transparencia, y es una transparencia de verdad total, tanto en lo económico, en lo que es la gestión, como en cómo se toman las decisiones, ¿no? Y transparencia, que es un poco más mi tema, pues a lo mejor simplemente resaltar tres cosas. Entiendo que muchos sois regidores, concejales, y no es lo mismo la situación cuando estás gobernando que cuando no estás gobernando. Creo que la misión desde cuando estás gobernando es reforzar el derecho a la información, y cuando no estás gobernando es forzar el derecho a la información. Creo que, no sé si conocéis, creo que hay dos artículos básicos que deberíais conocer en este ámbito, que una es del artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local, que es la que establece el derecho a información de los regidores, de los concejales, sobre los asuntos de gobierno que se vayan a tratar o que se hayan tratado en la Junta de Gobierno. Y lo que tiene sorprendentemente bueno para cómo es la legislación general de la transparencia en España es que está el silencio administrativo positivo en 5 días. Si no ha habido ninguna respuesta por la parte de Junta de Gobierno en 5 días, ese derecho ya tiene que estar garantizado al acceso, ¿no? También está, y es importante, el artículo 16 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales, y este es el que explicita un poco más el derecho de información a los concejales, que además tenéis que pensar un poco más allá. Esto lo que os garantiza no es que puedas pedir la información, es que puedes, o sea, tienes todo el derecho de llegar hasta ver el libro, presentarte en la oficina de turno, la que sea necesaria, y el ayuntamiento te tiene que dar todos los medios para que tú puedas consultar directamente la información. Este artículo tiene algunas provisiones en las que hay un cierto derecho de reserva sobre la información a la que se tiene acceso, y aquí es cuando estoy hablando de forzar el derecho de información y buscar ir al límite y hackear, entre comillas, un poco la ley, y ver de qué forma somos capaces de sacar toda esta información hacia afuera, de forma, no solamente sacar la información, es cómo la estructuras y cómo la haces accesible y cómo la haces comprensible, ¿no? Que eso ya viene después de un análisis, ¿no? Y dentro de esto, pues también es necesario, bueno, hacer unas menciones a que al final en estos casos de lo que estamos hablando es de información y de datos. Entonces hay una parte un poco más técnica, un poco más friki, pero
pero con todo el respeto a los compañeros. Pero creo que es importante unas cuantas cuestiones. Hay compañeros de Zaragoza. Zaragoza es un gran ejemplo a nivel estatal de acceso a la información. El portal de transparencia que tienen, el portal de datos abiertos son una referencia a ese nivel, y este es el punto en el que cómo eres capaz de sacar la información hacia afuera, pero también han sido muy inteligentes en pensar cómo entra la información, ¿no? Y tienen una cosa que se llama la cláusula Open Data, en donde los contratistas y la gente se pone en contacto con el ayuntamiento o va a una licitación, tiene que entregar toda esa documentación ya en formatos Open Data. Esto lo que te permite, el Open Data, bueno, según la comisaria europea, es el nuevo petróleo, el oro negro. O sea, no compartimos esa visión extractivista de los datos y tienen que estar un poco más puestas al procomún, pero es hay que entender que la transmisión, la transformación de datos genera valor en sí mismo, es una industria creciente, y entonces, como tal, también hay que pensar en cómo se ponen esos datos en disposición, no de aplicaciones privativas o privadas para que estáis pensando, no sé si es el mejor ejemplo, en Google Maps o en otras aplicaciones que se puedan encontrar un beneficio, sino cómo esos datos de verdad están abiertos a todo el mundo y pueden dar un beneficio común. Y esto de la información y de cómo entra y de cómo sale, lo digo porque al final es fundamental pensar en cómo van a funcionar los flujos de información y pensar que en tanto seamos capaces de que estos flujos primero sean trazables, sean seguibles, estén en formatos abiertos, se utilicen también software libre que permita la creación de a su vez otras aplicaciones. Todo esto nos va a permitir tener un seguimiento mayor de la ciudadanía. Si tenemos otro tipo de objetivos, como por ejemplo presupuestos participativos o otro tipo de cosas, la base, el fundamento es que sepamos exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí también creo que es importante, también con la vista puesta de cambiar de instituyente a instituyente, están los observatorios municipales, que ha salido un proyecto a través de la gente de auditoría ciudadana de la deuda, que estaba en su planteamiento como un contrapoder al poder municipal, en el que creo que se puedan apoyar los regidores que estén en la oposición de todo este tipo de experiencias y pueden a su vez alimentarlas, pero también entendiendo que los que ya estén en el poder les toca cambiar el chip, configurarlo y ver cómo se hace una herramienta propia, estable, sostenible y más allá de estos 4 años, algo que haya llegado para quedarse. Cosas tan básicas que no encontramos sobre los presupuestos a todos los niveles de las administraciones, yo no quiero ver lo que está presupuestado, yo quiero ver lo que está ejecutado sobre lo que está presupuestado. Y es algo tan básico que no se encuentra en ningún momento, ¿no? Y dentro de los retos, un poco así a medio plazo, y debo decir que estamos, ya sigue corto, que estamos a puntito de llegar en el propio sistema que tenemos dentro de la contabilidad de Podemos, es el tiempo real. El tiempo real no es un problema técnico, creo que se puede alcanzar fácilmente y creo que es uno de los retos que nos pueden permitir, a su vez, como esa base, abrir otro tipo de procesos y de decisiones más a la gente. Y nada, lo dejo aquí y luego estaré disponible si tenéis preguntas o cualquier cosa. Gracias. Bueno, buen día, buenos días. Muchas gracias a Miguel por su charla. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo no sé si la mía lo será tanto, porque él nos ha hablado de cómo reformar las instituciones, de cómo cambiarlas, desde el poder de vosotros como representantes y desde el poder ciudadano. Yo, en cambio, le agradezco a Josep la posibilidad que me ha dado de poder hablar del Parlamento Europeo. Os hablaré más de cómo funciona esta institución. Es una gran oportunidad porque yo creo que muchas veces
hay muchos ciudadanos y creo que también muchos representantes públicos que no saben exactamente qué hacemos o qué no hacemos en aquella institución. Yo creo que nos elegís eligen a los diputados cada 5 años y ya está, y después nos olvidamos de ellos. Y bueno, yo creo que es interesante pues eso, poder transmitir cuál es nuestro trabajo allí, que es importante y que es interesante y que seguramente os podrá ser útil. Y bueno, me imagino que también por eso esta charla. Antes de nada, bueno, mi perfil, yo estoy trabajando ahora mismo como asistente de un eurodiputado, del eurodiputado Javi López, que es del PSC y está dentro de la familia de los socialistas y demócratas, pero evidentemente no se ha venido a hablar ni de Javi López ni de Lisandí, sino de la institución, sino del Parlamento Europeo, cómo funciona y en qué os puede ayudar. No tenemos mucho tiempo y debo dar por hecho que conocéis en parte un poco cómo funciona el entramado, que es relativamente complicado, de las instituciones europeas, pero bueno, intentaremos hacer de forma breve una cierta pasada por qué se hace en el Parlamento Europeo y hasta qué punto os puede utilizar, y entonces pues me imagino que habrá a lo mejor algún turno de preguntas para profundizar en alguna cosa que os pueda resultar más interesante o sobre la que tengáis dudas, etcétera, etcétera. Como sabéis, existen básicamente 3 grandes instituciones a nivel europeo, para que hagamos un cierto panorama de qué estamos hablando, por decirlo de una forma. Una es la Comisión Europea, que funciona, por decirlo de alguna forma, como el Gobierno de Europa, como el Poder Ejecutivo. Otra es el Parlamento Europeo, que funciona como Cámara Legislativa, aunque no tiene estrictamente o exactamente los mismos poderes legislativos que podría tener una Cámara Legislativa, una Asamblea o un Parlamento a nivel nacional o regional. Y después está otra institución, que es, digamos, la que no tiene un paralelo a nivel nacional, que es el Consejo Europeo, que es donde están representados los gobiernos de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, que tiene un papel en el cual puede, digamos, actuar tanto como ejecutivo como legislativo. Por eso, en este caso, el Parlamento Europeo no tiene, digamos, no tiene potestades absolutas o competencias absolutas legislativas, sino que las comparte con el Consejo, ni tampoco tiene la iniciativa legislativa como la podría tener un Parlamento regional o estatal, sino que en este caso la tiene la Comisión. Por lo tanto, el entramado de relaciones digamos, ejecutivas, legislativas entre estas 3 instituciones pues es algo más complejo y tiene sus especificidades respecto a lo que podríamos observar en un Parlamento estatal o en un Parlamento regional. Aún así, el Parlamento Europeo pues tiene los mismos tipos de funciones que puede tener un Parlamento nacional o regional, lo cual quiere decir que fundamentalmente sus diputados pueden hacer 3 cosas. Una, legislar, en este caso colegislar, por decirlo de una forma, porque comparte la capacidad legislativa con el Consejo, como os he dicho, y la iniciativa legislativa con la Comisión. Segundo, fiscalizar, en este caso fiscalizar la acción de la Comisión Europea, fiscalizar a través del control presupuestario los presupuestos de la Unión Europea, pero también la acción ejecutiva, las políticas que desarrolla la Comisión Europea y en parte el Consejo. Y por otro lado, promocionar, digamos, políticas a través de su acción como parlamentarios. Estas son las 3 actuaciones fundamentales que puede hacer un parlamentario, un eurodiputado, que son muy paralelas, son muy parecidas a las que podría hacer cualquier diputado en una asamblea regional, como Miguel, que ahora está en la de Madrid, o en un parlamento como el Parlamento español. ¿Cómo nos organizamos o cómo se organiza el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo es una cámara que es la única cámara de representación directa desde el año 79 de los ciudadanos europeos, elegida por los estados. Los eurodiputados son elegidos por los estados miembros. Cada estado miembro tiene la potestad de poder, a través de una ley electoral propia, de decidir cómo se eligen sus eurodiputados, mientras respete que sea de forma democrática, con voto secreto, y que exista una cierta proporcionalidad de género. Los diferentes digamos, momentos en los que ha habido elecciones desde el 79, pues ha habido un número diferente de escaños en función del número de países que eran miembros de la Unión Europea. Actualmente hay 751 escaños que se distribuyen entre estados por el número de su población. A España en concreto le tocan 54, 9 de ellos vienen, digamos, de haberse presentado fundamentalmente en Cataluña,
Y bueno, y tienen estos 54 diputados, como el resto de diputados de los restos de Estados miembros, se distribuyen dentro de, o se organizan dentro del Parlamento Europeo a través de grupos políticos. Existen 8 grupos políticos que abarcan todo el arco parlamentario de derecha a izquierda de las opciones que se han presentado a las elecciones. Y existe también un grupo de diputados que, porque no han adquirido, no tienen, digamos, las condiciones necesarias que marca el reglamento del Parlamento para formar grupo, pues forman parte de los diputados no inscritos. Dicho esto, ¿cómo trabajan o en qué espacios trabajan los diputados? Estas 3 funciones básicas que tienen de fiscalización, de legislación y de promoción de políticas. Pues las trabajan fundamentalmente en 2 espacios. Primero, en las sesiones plenarias, como las que podéis ver en las asambleas regionales o estatales. En estas asambleas, en estas sesiones plenarias, que normalmente hay 2 por mes, una en Bruselas y una que quizás es la más conocida porque dura toda la semana en Estrasburgo al mes, pues hay debates en profundidad sobre la actualidad política de la Unión Europea. Pues los últimos debates que se han producido se han producido alrededor de temas como la crisis de inmigrantes y de refugiados en el Mediterráneo, o como temas como el TTIP, que seguramente habréis escuchado, y temas de esta índole. Después hay resoluciones de los procedimientos legislativos. Los procedimientos legislativos se trabajan inicialmente y empiezan en las comisiones, pero para que haya una posición final del Parlamento Europeo sobre ese procedimiento legislativo tiene que acabar viéndose en el Pleno y produciéndose una resolución, por lo tanto un posicionamiento específico del Parlamento a través del Pleno. También se produce la función de control a la Comisión Europea. Los diputados pueden plantear preguntas orales en la sesión plenaria a la Comisión, que obligan a la Comisión o al Consejo a responder sobre cuestiones concretas de su actividad política. Y después hay 2 grandes apartados de debate que son específicos y que no tienen el mismo peso en los parlamentos nacionales, y es que normalmente hay un gran apartado de debates sobre asuntos internacionales, donde normalmente está la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en este caso Federica Mogherini, y siempre hay además debates sobre urgencias en materia de derechos humanos, ya que la Unión Europea se posiciona a través del Pleno sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y siempre hay algún tema sobre el cual, discutir, debatir o hacer alguna resolución, y por lo tanto de alguna forma proyectar la influencia de la Unión Europea en el mundo a través de estas resoluciones. Entonces, por un lado trabajan los diputados sus 3 funciones a través del Pleno, por otro lado lo trabajan a través de las comisiones. Las comisiones, como el resto de asambleas y de parlamentos, son los espacios donde se divide temáticamente la amplia, actividad política que puede llevar a cabo un parlamento. Y es clave poderlo dividir, porque evidentemente los diputados no pueden dedicarse a todas, el ámbito competencial legislativo que puede tener en este caso un parlamento. Fundamentalmente hay 3 áreas: un área de comisiones de carácter más internacional, la de asuntos internacionales, que además tiene 2 subcomisiones, la de derechos humanos y la de seguridad y defensa, que también tiene una comisión de desarrollo y una comisión de comercio internacional. Después hay otra parte de comisiones que son más de políticas públicas, donde hay la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde trabajo yo fundamentalmente, porque mi diputado está como miembro titular en esa comisión, pero también hay la Comisión de Medio Ambiente, que también lleva salud pública, o la Comisión de Igualdad de Género, o la Comisión de Transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay una serie de comisiones que son más de carácter jurídico, gobernanza institucional, pues la de asuntos constitucionales, la comisión de jurídica, hay la comisión de asuntos jurídicos o la comisión de libertades civiles. Finalmente hay una comisión de peticiones, que yo creo que muchos parlamentos ya la tienen y que el Parlamento Europeo también la tiene, que es una forma también de fomentar la participación de la ciudadanía y de poder transmitir sus quejas directamente a los diputados y a otras instituciones públicas a través de los diputados, a través de esta comisión de peticiones, aunque existe, una institución específica que también hace esta labor
que es el defensor del pueblo a nivel europeo, que también tiene una labor parecida o paralela a esta. Y después existe una comisión especial que ha sido de reciente creación a través del, no sé si os acordáis a finales del año pasado saltó el caso LuxLeaks con el tema de la connivencia entre el gobierno de Luxemburgo y grandes empresas para la evasión de impuestos, lo cual generó una cierta polémica a nivel de Comisión Europea y del propio actual presidente Jean-Claude Juncker, que había sido primer ministro y ministro de Economía de Luxemburgo en la época en la que se produjo este caso, lo cual, digamos, obligó a la creación de una comisión que permitiese, por decirlo de alguna forma, intentar estudiar y elevar una resolución del Parlamento que diese, que diese indicaciones de cuáles podrían ser las medidas para intentar evitar este tipo de casos en cuanto a legislación europea. Pero este tipo de comisiones son comisiones más específicas y son temporales y no son permanentes como las otras. Entonces, estas dos, digamos, espacios, el Pleno y las comisiones son los sitios donde formalmente trabajan los diputados, pero los diputados no ejercen su función política como no lo hacen en ninguna otra asamblea, solamente a través del trabajo legislativo y de control político a través del Pleno y de la comisión, sino que tienen otras actividades relacionadas con sus tareas allí. Y tienen además recursos para hacerlas a través del Parlamento Europeo. ¿Qué otras actividades son? Pues evidentemente deben y utilizan los recursos que les pone a su disposición el Parlamento para dar visibilidad política a sus iniciativas, a las iniciativas de sus delegaciones, a las iniciativas políticas de sus grupos parlamentarios, a través de los medios de comunicación normales, prensa, radio, televisión, etcétera, pero también a través de las redes sociales. Y el Parlamento, digamos, promociona este tipo de cuestiones. Por ejemplo, pone infraestructura para que los diputados puedan grabar vídeos, puedan grabar cortes de radio para poder emitir, para poder difundir a través de sus páginas web, incluso para hacer programas de televisión enteros, ponen los medios, y los medios no solamente técnicos sino también humanos. También permite hacer comunicación política a través de actos, eventos, jornadas que pueden compartir, no tienen por qué ser, digamos, endogámicas y solamente dentro del Parlamento Europeo, sino que pueden compartir con la sociedad civil o con otros grupos políticos o con entidades, ONGs, etcétera, y entonces tienen posibilidad de tener salas, de tener interpretación, de tener una cierta infraestructura para hacer este tipo de cosas. Después tienen, aparte, digamos, del trabajo en comisión y en pleno, tienen la posibilidad de tener una serie de iniciativas que les permiten también hacer un control, digamos, político, como por ejemplo la posibilidad de hacer preguntas escritas a la comisión, al consejo, a la alta representante. Esto va muy bien de cara, digamos, a la relación con la ciudadanía o con los representantes públicos, porque temas específicos los puedes canalizar a través de una pregunta escrita, y la comisión evidentemente tiene la obligación de responderte en 2 meses, que no siempre los cumplen tampoco, pero bueno. Y después hay otra parte más soft o menos conocida, menos tangible del trabajo de los diputados, pero que yo creo que es muy importante y muy significativa y muy importante que tengáis en cuenta, y es los diputados, además, por su propia labor en el Parlamento Europeo, se relacionan, digamos, con grupos de interés que pueden ser grupos de interés empresariales, que pueden ser grupos de interés de la sociedad civil, que pueden ser ONGs, organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de todo tipo que intentan de alguna forma tener influencia en el proceso legislativo. No tiene que ser porque ser, digamos, desde mal visto, por decirlo de alguna forma, sino simplemente, digamos, ellos te indican cuáles son sus prioridades, cuáles son sus reflexiones, y quieren hacértelas saber, pues si en eso, digamos, pueden influenciar o pueden ser de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tienen relaciones, evidentemente, por el mismo proceso legislativo con los dirigentes y los policy makers, la gente que hace política dentro de las instituciones europeas, dentro de la Comisión, dentro del Consejo y dentro del resto de instituciones europeas. Tienen relaciones, evidentemente, con los representantes de los otros grupos políticos y de otros Estados miembros, y además, por la propia, digamos, organización de la institución, tienen relaciones con dirigentes, con representantes públicos y políticos de otros estados terceros que no son de la Unión Europea, porque la Unión Europea también, o sea, el Parlamento Europeo tiene delegaciones de relación con otros países o con otras zonas del mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces puede tener relaciones con Latinoamérica, con el Medio Oeste, o con
país en concreto porque sea especialmente importante para la Unión Europea, como Turquía, por ejemplo. Y entonces también los eurodiputados tienen no solamente la capacidad y el derecho, sino la obligación de, aparte de pertenecer de forma como titulares a una comisión, tienen que también pertenecer a una delegación internacional, a una delegación exterior. Entonces, bueno, fundamentalmente, digamos, estas son las cosas que hacemos o que hacen los diputados, digamos, dentro del Parlamento Europeo. Una función más legislativa, formal, a través del Pleno, a través de su trabajo en comisión. Una parte, digamos, menos conocida o menos formal, menos canalizada institucionalmente, pero que también se produce y que también existen los recursos para hacerse, que es toda esta de la visibilidad, la comunicación y las relaciones con stakeholders, con grupos de interés y con gente que de alguna forma tiene influencia en esto. ¿Cómo os puede ayudar desde mi punto de vista todo esto a vosotros? No es que exista una relación directa, por decirlo de una forma, pero es evidente que tenéis allí a representantes, a cargos públicos elegidos por la ciudadanía que también os pueden ser útiles. ¿Útiles desde qué punto de vista? Como habéis podido ver, por lo que os he explicado, los eurodiputados tienen fundamentalmente dos capacidades. Una capacidad colegislativa, por decirlo de una forma, la capacidad de influenciar a través de sus enmiendas, de su trabajo legislativo, en qué va a decir la ley, en este caso europea, la directiva europea, el reglamento europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en algún caso os puede ser interesante. Es verdad que en este caso tenéis otro instrumento que está y tenéis otra institución que yo pienso que está mucho más relacionada con vosotros y que tiene mucha más lógica, pero no quiere decir que sean excluyentes, que es el Comité de las Regiones. No sé si sabéis que existen dos órganos consultivos en la Unión Europea para el proceso legislativo. Uno es el Comité Económico y Social y otro es el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones es el comité o la asamblea de los representantes públicos de las asambleas regionales y de los municipios de los Estados miembros. Quiere decir que todos los Estados miembros tienen representantes de sus regiones y de sus municipios en ese órgano. Se distribuyen un poco como el Parlamento por grupos políticos, también tienen comisiones de trabajo específicas por las cuales reparten, digamos, también el ámbito legislativo. Y en el caso de España, pues contamos con 21 representantes. De estos 21 representantes, 17 son representantes de comunidades autónomas, que acostumbran a ser, excepto en algún caso como en el caso de Cataluña y creo que del de Cantabria, acostumbran a ser de todas formas el presidente de la comunidad autónoma de turno, porque el 17, digamos, corresponde con el número de comunidades autónomas en este caso, y hay 4 representantes de los municipios que vienen, digamos, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el caso de Cataluña, ya que estamos en Cataluña, pero sea a lo mejor un poco más, si queréis tener alguna relación, digamos, con este órgano, que yo pienso que puede ser interesante, los representantes en términos autonómicos, en este caso creo que es el conseller de la presidencia, Honorable Francesc Homs, y en el caso del ayuntamiento, del nivel municipal, también tenemos una representante catalana, que en este caso es la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín, y bueno, en algún caso yo me imagino que os puede resultar interesante poder, digamos, tener contacto con este comité. Pero aparte del Comité de las Regiones tenéis el Parlamento como órgano, y a los parlamentarios como órgano que puede influenciar en el término legislativo. Y después tenéis a los parlamentarios como personas que pueden canalizar que pueden darle visibilidad a vuestros proyectos a nivel de carácter local que creáis realmente que necesitan de alguna visibilidad a nivel europeo, que pueden canalizar vuestras problemáticas que tengan que ver con las instituciones públicas, no solo a través del Parlamento, sino a través del resto de instituciones, porque tienen capacidad de influencia, digamos, en otras instituciones europeas, y son, digamos, también hacen un trabajo que también les permitiría darle visibilidad mediática a digamos, a vuestros proyectos, si es que intentáis promocionar algún proyecto que pueda tener una coincidencia con el eurodiputado de turno al cual, digamos, os podáis dirigir. Ya para acabar, no sé si me estoy alargando o no, solo acabo. Yo concluiría el tema diciéndoos, tenéis allí, en el caso de Cataluña, 9 eurodiputados, en el caso, digamos, total español, 54 eurodiputados de todos los grupos políticos, de todos los partidos, que
que os pueden ayudar en estas cosas que os he dicho, os pueden dar visibilidad, os pueden canalizar a través de su influencia vuestras quejas, vuestras problemáticas, os pueden ayudar a transmitir o a hacer o a dejar patente en la legislación europea pues las problemáticas específicas de vuestros municipios o de vuestras regiones, y esto yo creo que es importante. Yo creo que todos ellos, en general, por el poco tiempo que yo llevo y por la dinámica que yo he visto, están encantados de recibir ya no solo a los ciudadanos, sino a todos los representantes públicos y de ayudar en lo que pueden, digamos, a poder tirar adelante pues las cosas que vienen de su territorio, como es su obligación por otra parte, pero además, digamos, como a veces nos sentimos como que estamos allí, digamos, desconectados del mundo entero, pues lo agradecemos especialmente, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que deberíais tener en cuenta, si en algún momento tenéis una necesidad de relacionarnos con el Parlamento Europeo y con sus eurodiputados por cualquiera de estas cuestiones que os he dicho, yo creo que deberíais tener en cuenta dos cosas. Una, buscar la transversalidad, y dos, buscar la especialización. Y ahora os lo explicaré un poquito más para que lo entendáis. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El órgano, el Parlamento Europeo como tal, es un parlamento que tiene una cultura que es relativamente diferente a la que tienen el resto de parlamentos regionales o autonómicos, porque no tiene una lógica, digamos, de rol, oposición, gobierno, estrictamente como la que tienen los parlamentos regionales o autonómicos. Aunque exista un gobierno, por decirlo de una forma, como la Comisión Europea, y aunque exista un parlamento, las especificidades son diferentes, porque hasta la entrada del Tratado de Lisboa del 2009 no se han empezado a adquirir por parte del Parlamento Europeo las capacidades como para ser realmente la Cámara que elige a su presidente. Por primera vez en estas últimas elecciones hemos podido elegir al presidente de la Comisión, pero el resto de miembros de la Comisión siguen siendo elegidos por los Estados miembros. Hay 28 comisarios, porque hay 28 Estados miembros y porque cada Estado miembro elige a uno de los comisarios. Entonces, por decirlo de una forma, no existe estrictamente una lógica gobierno-oposición. Y la cultura, desde el año 79, es más bien de la de llegar a grandes consensos. Grandes consensos no solamente entre los dos grandes partidos, entre los dos grandes grupos políticos, sino fundamentalmente entre los 4 o 5 grupos fundamentales o más importantes del Parlamento, que son el Partido Popular Europeo, el grupo de los socialistas y demócratas, la Izquierda Unida Europea, los Verdes y Alianza de los Pueblos, y los liberales y demócratas. Y estos son fundamentalmente los 5 grandes grupos que más o menos siempre han estado, digamos, en el Parlamento Europeo. Entonces se intentan hacer las cosas con consenso. ¿Por qué os digo esto? Por el tema de la transversalidad. Cuando le veis cosas a los parlamentos, vuestros diputados, lo normal es que lo hagáis a través de aquel diputado que tiene mayor afinidad ideológica o que tiene mayor relación con el partido del cual vengáis. Y eso es lo lógico y es normal y es como tiene que ser. Pero yo os diría, en la medida de lo posible, mientras no haya condicionantes ideológicos que lo hagan imposible, os diría a dirigiros a todos los que podáis. Y hacer, digamos, la mayor piña posible transversal para darle mayor influencia y mayor capacidad de éxito a vuestros proyectos, porque realmente se tiene en cuenta. Cuando hay una cierta transversalidad ideológica, incluso territorial, detrás de un proyecto, las instituciones europeas en general se lo toman de otra forma, le dan otra importancia al tema. Y después, yo para acabar os diría, buscar la especialización en el sentido de, aparte de que, como os decía antes, de que vayáis a buscar al diputado que es más afín ideológicamente a vosotros, mirar, la web del Parlamento es una web, digamos, bastante transparente. Seguro que Miguel la podría mejorar, pero es bastante transparente. Podéis encontrar toda la información que queráis sobre los perfiles de los diputados, sobre en qué comisiones están, qué dosieres están llevando, qué dosieres han llevado, qué intervenciones han tenido en el pleno, qué preguntas escritas han hecho, y lo podéis encontrar digamos, de forma bastante fácil. Por lo tanto, yo os diría, si vais a elevar algo a un diputado, allí tenéis toda la información para entrar en contacto con ellos. Los correos electrónicos que allí hay de los diputados os aseguro que se utilizan y se usan, porque son los que utilizamos los asistentes para relacionarnos entre las oficinas. En general, yo creo que todos respondemos, intentamos responder, o sea que no se va a quedar en el vacío. Siempre puede haber casos y excepciones, pero utilizarlos y mirar cuál es el perfil de esos diputados. Porque si vais, por ejemplo,
todos los diputados acostumbran a estar en una o dos comisiones de forma fundamental, porque no pueden estar en muchas más comisiones a la vez. Entonces están especializados en ese tipo de cosas. Si vais a elevar un tema de, por ejemplo, de empleo, que es uno de los temas que yo toco más, porque mi diputado está en empleo y en asuntos exteriores, pero digamos también está, o fundamentalmente yo toco más el tema de empleo que de asuntos exteriores, pues es normal que os vayáis al diputado, digamos, afín ideológicamente o que esté más relacionado con vuestro partido político. Pero dirigiros también al diputado específico que lleva ese tema, si es que no hay ningún diputado en vuestro partido político que esté llevando temas en esa comisión, porque será más fácil que conozca el tema, que puedas, digamos, tener la sensibilidad para recibirlo y para intentar, digamos, tener algún tipo de influencia. Y sobre todo, son los que tienen más capacidad para después, digamos, allí en la propia comisión y en sus relaciones, además, con el Consejo, con la comisión, pues para poder realmente canalizar vuestro problema conjuntamente con el diputado, digamos, que esté más relacionado con vuestro partido. Porque no van a, o sea, si no hay un problema ideológico, no, seguro que no va a haber un problema para conjuntamente, digamos, ayudarse unos a otros. A veces a lo mejor no encuentras una transversalidad total, no es que todos los diputados catalanes vayan a hacer siempre, digamos, de todo juntos, pero a veces encuentras parcialmente, pues, o solo los de izquierda, etcétera, etcétera. Puedes encontrar diferentes tipos de asociaciones, por decir una forma. Por poner un ejemplo, últimamente tenemos un problema con el veto ruso sobre el tema de la importación y exportación de fruta, y todos los diputados catalanes nos hemos puesto sin ningún tipo de problema conjuntamente a actuar a través de preguntas escritas, de declaraciones, etcétera, 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 delante de la comisión, para ver si podemos resolver este tema en concreto, digamos, por lo que hace referencia a las necesidades del sector agrícola en Cataluña. Como esto, pues hay más ejemplos donde o todos, o digamos por diferentes tipos de asociaciones, pues esto. Entonces yo os diría, buscar transversalidad, buscar especialización, y no os cortéis en escribirnos, en tener relación con nosotros, porque primero porque contestamos y porque estamos encantados de poder trabajar para vosotros individualmente y colectivamente con el resto de diputados. Nada más, muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí, avanzaremos en el tema de herramientas. Sin gafas no veo nada. Bien, yo quisiera un poquito partir de una entrada, es decir, el diseño de la administración española cuando empezamos a hablar de temas de transparencia es un diseño que responde muy bien a la contestación que le hace al rey de España el gran capitán Fernández de Córdoba cuando le pide cuentas de la campaña de Italia, y el señor Fernández de Córdoba acaba diciendo, aquí no se ve bien, y 2 millones de ducados por agotar mi real paciencia por haber dado al rey un reino. Oiga, yo le he dado un reino, ¿qué me va usted a pedir cuentas a mí? De alguna manera, esta es cómo ha sido el diseño de la administración española de siempre. Pensemos que, por ejemplo, los suecos, la primera ley de Suecia de transparencia, que la impulsó este señor que se llama Anders Chenius, es del año 1677. Es decir, y la ley española de transparencia es del 2013, ¿no? Llevamos algunos pequeños años de decalaje. En cuanto hablaremos de la ley de transparencia dando 4 pinceladas de entrada, pero como nuevos concejales, yo lo primero que haría sería trabajar con los documentos que nos pueden dar parte de información de transparencia al día.
¿Cuál sería el primer documento que yo pediría? Pues la última auditoría LOPD del ayuntamiento y de cada institución, porque allí veremos cuál ha sido el cumplimiento, la voluntad de cumplimiento legal a fondo hasta ahora de esa institución. Si te dan una auditoría de hace 4 años, pues teniendo en cuenta que las auditorías son cada 2 años obligatorias, malamente. Esto quiere decir de que ha habido una dejadez de cumplimiento legal absolutamente importante por parte de la institución municipal. Inmediatamente yo lo que pediría sería el segundo documento, el documento de seguridad de la empresa. Cuando ustedes piden el documento de seguridad, ese documento de seguridad, la norma dice que ha de ser real y actual. Si la última anotación del documento de seguridad es del año 2012, pues real y actual no tiene nada. Esto implicará que vean ustedes, comparando con la realidad con la que se encuentran, los vicios de procedimiento que habrán tenido todas estas instituciones, y sobre todo el interés que ha tenido la institución de cumplimiento legal. La Ley Orgánica de Protección de Datos plantea, decimos, 4 ejes. Un eje que dice dónde, que es un registro público, en Cataluña sería la Generalitat, la Agencia Catalana de Protección de Datos, pero también la Agencia Española de Protección de Datos, han de estar inscritos los mismos artículos, los mismos ficheros en un lado y en el otro. Esto es consulta a base de datos pública, y se pueden encontrar, por ejemplo, sorpresas de que ficheros como pueden ser ficheros de gestión policial, pues no están inscritos. Y por lo tanto, tenemos un gravísimo problema de no cobertura de las actuaciones policiales, que cualquier abogado un poquito listillo se los puede cargar precisamente por haber retenido datos indebidamente de ciudadanos sin haber cumplido la primera norma, que es tener un fichero declarado. La segunda pata sería ese documento de seguridad que dice cómo trato los datos en mi institución. Piensen ustedes de que de alguna manera en tema de datos de carácter personal, y también los anexos, los metadatos, estamos hablando que el ayuntamiento debe funcionar como una gran hoja de cálculo única. En el momento en que tenemos un ciudadano que tiene 2 direcciones, un ciudadano que tiene documentación que no ha caducado, por ejemplo, el caso típico es las sanciones administrativas, a los 6 meses caducan, no han de demostrar los ficheros, por ejemplo, las multas de más de 6 meses en la base de datos de policía, de la Guardia Urbana. Tercero es la auditoría, que nos dice realmente que si realmente se cumple, esa auditoría los ayuntamientos van a pasar cada 2 años, y además, solo un pequeño detalle, hay muchos ayuntamientos que eso lo encargan a la Diputación. Tener en cuenta que la Diputación, todas las auditorías y todos los documentos se hacen automáticamente, y por lo tanto, ojito que puede haber graves desplazamientos entre lo que dice la documentación que es, aunque sea reciente, y lo que sea la realidad. Otra herramienta que ustedes han de pedir y poder utilizar es la auditoría, en este caso, del Esquema Nacional de Seguridad.
Si alguien no ha oído hablar del Sistema Nacional de Seguridad, hay un momento en que el Estado español, financiado con carros de dinero comunitario, dio muchísimo dinero a los ayuntamientos para que de alguna manera avanzasen en el tema de la informatización. Muchos de ustedes habrán oído hablar del segundo plan Zapatero. Pues el segundo plan Zapatero era para eso. Otra cosa es que se encontrarán que muchos ayuntamientos, yo diría que más del 75% de los ayuntamientos de España, en lugar de avanzar en organización y avanzar en normativa, se lo gastaron en reformar calles y en construir. Por lo tanto, la segunda cosa que ustedes han de pedir es, y no entramos aún en la web de transparencia, no entramos aún en la web de transparencia, es pedir el informe, la auditoría, que cada 2 años debe ser realizada de conformidad con el Sistema Nacional de Seguridad. Ya le digo, lo más probable es que unos digan lo que me pide usted y el informático de turno diga, es que yo ya avisé, porque esto conforma que ha de haber una comisión delegada. Estamos hablando de normativa vigente desde el año 2010, o sea que nadie se puede dar por sorprendido. Ha de haber una comisión que trabaje todo el tema de seguridad tecnológica y seguridad física de la institución, y esa comisión ha de tener unas actas, unos informes. Si no hay, ya les va a dar usted la fotografía de que posiblemente su estructura informática, sobre la que después va a depender todo el tema de la transparencia, tiene más agujeros que se concluyeron. Con lo cual, habrán de establecer una serie de prioridades, porque ahora son ustedes, ciudadanos, elegidos democráticamente, encargados de hacer cumplir las leyes. Y esa ley también. Con lo cual, van a tener ustedes largas reuniones, porque además, un día va a venir la Unión Europea y les va a preguntar al ayuntamiento, y ustedes como sucesores de los que estaban antes, qué hicieron con este dinero. Y además, ha de haber una tercera norma, que es el Sistema Nacional de Interoperabilidad. Porque la Unión Europea, ¿qué dijo? Oiga, los ciudadanos se pueden mover por el país y la tecnología de los ciudadanos también. Y las webs del ayuntamiento han de ser accesibles a cualquier tecnología. Entonces, parte de una idea que después se recoge en la ley de transparencia, que es, oiga, lo que se ha pagado con dinero público ha de estar a la disposición del público. Es decir, si yo he pagado una web, no puedo poner el copyright en la web como hay en muchísimas páginas web de muchísimos ayuntamientos, o puedo hacer transacciones absolutamente, desde el punto de vista jurídico, transacciones absolutamente irrazonables, como es la actual del Ministerio de Justicia, que tiene colocados en su web las arañas del Google Analytics, con lo cual una empresa extranjera sabe exactamente qué hacemos y qué piden los ciudadanos cuando van a pedir su certificado de penales en el Ministerio de Justicia. Resulta que lo sabe primero Google, que lo sabe. Con lo cual hemos de mirar sobre todo qué contratos tenemos y con quiénes, porque somos los defensores, en mi caso como auditor,
pero en su caso como concejales, somos los defensores de la privacidad y de los derechos de los ciudadanos. Entonces, yo creo que casi diría, con estas 4 ideas ya se puede ir a casa que tienen faena para rato. Pero vamos a avanzar un poquito más. La normativa sobre transparencia española, yo diría de entrada que, a ver, estamos saliendo de la administración de Fernández de Córdoba, entonces, de entrada, ¿por qué tenemos una ley del año 2013? Pues porque éramos el único país de la Unión Europea, salvo Liechtenstein, que esos, por decisiones fiscales, no van a tener en la vida, y Malta, que son 20.000, y lo arreglan en la Plaza del Pueblo, y lo arreglan todo en la Plaza del Pueblo, éramos el único país de la Unión Europea que faltaba tener una ley de transparencia. Nosotros tenemos ley de transparencia después de países tan importantes a nivel mundial como Kazajistán, Pakistán, Uzbekistán y Burundi, y después vinimos nosotros. Además, la ley de transparencia es una ley de transparencia en defensa propia, es decir, una ley de transparencia para dar algunos datos, pero el principal cuerpo de la administración española queda fuera de los presupuestos de la ley de transparencia. Aquí hay que hacer un punto de aparte, porque se encontrarán primero con, por ejemplo, en Cataluña o en Andalucía o en Baleares, creo que también hay 9 comunidades autónomas que tienen ley de transparencia propia de la comunidad, con lo cual estamos hablando de que antes de cumplir la española hay que cumplir la autonomía. Y además la Federación de Municipios tuvo la ingeniosa idea de hacer una normativa local también sobre transparencia. Esto quiere decir que van a tener la española, la autonómica y la local. Y además, como que, y ha sido una cosa que a mis clientes de ayuntamientos se les ha insistido mucho, primero que no la aprobasen y después que no metiesen la pata de si la ley española da un mes para responder, la ley catalana da una semana. Y entonces viene el político de turno que estaba encargado a nivel local de implementar la norma local, y después nosotros en 3 días te piden algo el lunes de Semana Santa y la oficial, porque todo el mundo está por ahí, o el 30 de julio, o el 30 de julio. Por lo tanto, mirar de entrada, antes incluso de entrar en el tema de hacer una página, ¿qué normativa me va a afectar a mí? Porque si hay una normativa que cambia sustancialmente, pues yo la voy a tener que tener reflejada. Caso, por ejemplo, de Cataluña. La ley española, ya le digo que es una ley que hace el Partido Popular en defensa propia. La ley española es que si no te contesto, es que te he dicho que no, y te vas a la maestra Romero a reclamar que es una comisión de ley de transparencia con sede en Madrid, igual que puede ser como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y allí te pasarán 20 años hasta que te digan alguna cosa. Pero la ley catalana no. La ley catalana es positivo. Si no te he dicho que no, es que te he dicho que sí. Y si te he dicho que sí, es que me lo puedes pedir en los juzgados. Ya no tienes por qué ir a esa ley de transparencia. Por lo tanto, antes de entrar en el tema de transparencia, tenga muy claro la normativa con la cual vamos a ver.
También en el análisis de esta normativa les va a indicar la salud democrática de la institución. Si realmente hay una normativa, hay unos procedimientos, hay una comisión del Esquema Nacional de Seguridad, hay una comisión del Esquema Nacional de Interoperabilidad, en la cual hay ya toda la información que se vuelve ya hace tiempo, hablando de la normativa de 2010, que se tenía que haber colocado en formatos reutilizables. Otra cosa es que puede ser el formato si Word es un formato reutilizable o no, pero no son. O sea, te cuentas, por ejemplo, en PDF blindado, y entonces eso va a ser más bien que no, o formato TIFF, va a ser más bien que está pensado para que tú lo veas, pero no lo puedas tomar notas, no lo puedas. Lo interesante es que tú puedas coger la contabilidad de un partido político y traspasarlo a una hoja de cálculo para hacer cálculo. Otra cosa importante que deben ustedes saber que, y además les va a afectar muchísimo, que es que cualquier institución, empresa, asociación, grupo de amigos o institución fallera, o de la fiesta mayor de no sé qué, que reciba más del 40% de sus ingresos en forma de dinero público, está sujeta a la ley de transparencia. Por lo tanto, ustedes son, por la ley de transparencia, responsables de que eso se cumpla. No de la asociación de puntairas de la ley, sino ustedes. Con lo cual, todo ese dinero que antes iba más o menos, porque un señor, el tío del campo, el tío del equipo de fútbol, se iba al alcalde y decía: oye, necesitamos 30.000 euros a final de mes, porque si no, el equipo de fútbol se va a hacer puñetas. Y dice: bueno, vamos a hacer darte 30.000 euros para cambio del césped. Y el césped no se cambiaba. Pues ahora tú has de comprobar que esas facturas de ese dinero, ese señor te las tenga que justificar. Y en eso no hemos entrado en la web de transparencia, que ahora entramos en la web de transparencia. Después os enviaremos, como tenemos el correo electrónico de todos, os enviaremos los PowerPoint y las documentaciones, más que nada pues para si alguien no lo ha dejado, pues que deje su tarjeta y se lo enviaremos. Entonces, y ahora ya entramos en la web de transparencia. En la web de transparencia lo primero que se van a encontrar es que el informático les va a decir que si han aplicado la ley de transparencia no tienen equipos informáticos suficientes para tirar adelante. ¿Por qué? Porque aproximadamente, y les hago la comparación, se ha generado tanta información hasta el 2012 como desde el 2012 hasta el 2014. O sea, desde el año 0 al año 2012, tanta información como desde el 2012. Cada año van a tener ustedes obligados a doblar la cantidad de recursos que van a tener que dedicar a la transparencia. Y esto lo van a tener claro porque esto no está en sus presupuestos. Y si antes de cumplir la ley van a tener que estar en esos presupuestos. Y una de las cosas que como nuevos concejales ustedes van a tener muy claro, o se van a ver muy claro, es de que ser concejal, sobre todo en un momento como el de ahora, es una partida miseria. Es decir, es de donde corto para donde dar lo más urgente, y por lo tanto hemos de tener claro de que esto va a ser así, pero si además el no cumplimiento legal les van a ustedes a ocasionar unas responsabilidades que lo único que tienen es asumirlas o no asumirlas. Eso ya es cada uno lo que sea, pero sí que es muy importante que el cumplimiento legal
va a ser en cuanto a requisitos muy importante. Muchos de ustedes acabarán en manos de la Diputación, porque sobre todo en los ayuntamientos medianos y pequeños es la Diputación quien nos gestiona todo. Eso está bien, mientras duran las diputaciones. Eso es como tener a la mujer en la casa del pueblo. Esto está bien, pero un día, si vives siempre lejos, acabarás no dominando tu institución. Han de tener ustedes los mecanismos de control y recontrol propios de la institución. ¿Qué más quería hablar yo de ustedes en ese sentido? Entonces damos un paso más. Voy a tener referencia. La ley catalana entra en vigor el 1 del mes que viene. O sea, no, a partir del que viene ustedes están en fraude de ley. O sea, que lo digamos claro, la ley de referencia. Y entre las cosas curiosas que ustedes han de proponer el lunes mismo es la creación de una cosa curiosísima, pero yo creo que la ley catalana es como el pase de la ley francesa. Han cogido la ley francesa y esto es todas las personas que tengan relación con ustedes como representantes de un lobby, grupo de interés, ustedes como ayuntamiento han de haber creado un registro de grupos de interés. Lo dice la ley catalana, la española no, y la catalana sí. Es decir, la idea cuál es? La idea es que aquel señor que viene como delegado de CESPA para que hablar del tema de las adjudicaciones de las basuras, o después ahora hablará mis compañeras del tema, por ejemplo, del agua, han de estar en ese registro. Si no están en este registro, si ustedes no tienen aprobado este registro y no están en este registro, se entenderá que esas negociaciones se han hecho de espaldas a la ley. Y habrá un señor que diga la ley catalana. Y por último, y acabo, la Unión Europea, además, no se ha fiado mucho de España nunca, pero ahora menos. Y entonces, en el tema de transparencia, el año pasado sacó 3 directivas que les afectan a ustedes de una manera muy importante. La 24, 25, 26, 2014, que han de estar respuestas antes de abril de 2015. Que una habla de los contratos de concesión administrativa. Eso quiere decir no que los contratos a partir de 2017 se han de hacer así. La ley ya está en vigor, aunque la transposición tenga un plazo del Estado español, pero la normativa está en vigor, por lo tanto, todos los contratos de concesión administrativa, todos los contratos de servicios, agua, gas, luz, electricidad, se regulan, sobre todo los contratos de agua. Esta va a ser, yo diría, la gran lucha de los próximos 4 años, el adaptar a la normativa europea. Será buena, será mala, será más, porque al fin y al cabo, una cosa que no hemos de olvidar es que la Unión Europea es una unión de mercaderes, no es una unión ni de benefactores ni de políticos. La Unión Europea se pondrá a tu lado si tú les acreditas que el interés de los mercaderes es suyo, también coincide con el tuyo. Estamos hablando de concesiones administrativas, agua, de electricidad y telecomunicaciones, y me olvido uno que es los contratos de concesión y las subvenciones, y todo el tema de las subvenciones comunitarias que también han de ser publicadas, etcétera. Hay, en lo que y con esto acabo,
ustedes cuando vayan a trabajar en el tema de la transparencia habrán de buscar normativa europea más normativa española más normativa catalana más la normativa local si ustedes quieren aprobar. Y con esto acabaría yo y dejaría paso a nuestros compañeros. ¿Alguna pregunta? Pues venga, los compañeros siguientes que vamos.